Sin duda, César Borgia es uno de los personajes que más interés ha suscitado a lo largo de la historia. Protagonista de innumerables producciones audiovisuales, novelas y demás representaciones artísticas. ¿Cómo es posible que un hombre que apenas llegó a la treintena levante tales pasiones? Por supuesto, en ello influye la leyenda negra vertida sobre los Borgia, una advenediza familia de origen valenciano que supo moverse a la perfección en la cruel e intrincada política italiana del momento, hasta conseguir coronar a 2 papas en menos de un siglo. En este documental analizaremos con detalle y rigor la vida y obra de César Borgia, refutando aquellos episodios más truculentos difundidos por la leyenda negra. Ahora bien, en este relato sí encontrarán infinidad de conjuras, conspiraciones y oscuras tramas, con personajes que interactuaron con César Borgia, como Leonardo da Vinci, Nicolás de Maquiavelo o el gran capitán, don Gonzalo Fernández de Córdoba, el hombre que puso fin a sus sueños. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta interesante historia, ya saben, hemos de situarnos en contexto. Viajamos a un 24 de marzo de 1455 y nos ubicamos en la ciudad eterna, Roma. Los cardenales se reúnen en un crucial cónclave, con la difícil misión de encontrar un candidato de consenso tras la defunción del Papa Nicolás V. No va a ser fácil, puesto que las familias Orsini y Colonna ostentan un número similar de electores en el seno de la curia romana. Ninguno de ellos podrá imponer a su favorito, así que, como es habitual, pactan la elección de un papa de transición, de bajo perfil y de avanzada edad. El candidato perfecto es Alfonso de Borja, un valenciano de 76 años, neutral y con poca influencia en la política italiana, debido a su poco arraigo en este país. El cardenal Borja es originario de Játiva, un hombre formado a sí mismo proveniente de un linaje de tercera categoría. ¿Cómo llegó un humilde hijo de caballero a lo más alto de la jerarquía católica? De bien joven, Alfonso mostró una brillante erudición en leyes en la Universidad de Lérida, unas aptitudes que le sirvieron para entrar al servicio del rey aragonés Martín el Humano. Además, Alfonso de Borja ganó méritos en el Cursus Honorum de la Santa Sede, jugando un papel clave también en las negociaciones que acabaron con el cisma de la Iglesia de Occidente. Años más tarde, Alfonso de Borja recaló en Italia de la mano de Alfonso V el Magnánimo, el rey que arrebató Nápoles a la casa Anjou. Pero pasados unos años, Alfonso de Borja perdió la confianza del rey Trastámara, estableciendo su residencia en Roma, gracias al cardenalato otorgado por el Papa Eugenio IV, quien le confirmó además en su plaza como obispo de Valencia. Así pues, en este decisivo cónclave de 1455, Alfonso de Borja cumplía todos los requisitos para ser elegido como un papa de transición. Pasaba la setentena. No contaba con apoyos de ningún príncipe y en apariencia durante toda su trayectoria se mostró como un hombre de pocas ambiciones. De esta manera, Alfonso de Borja fue elegido como 209º Papa de la Iglesia de Roma, un nombramiento del que pronto las grandes familias italianas se arrepintieron de haberle prestado su apoyo. Y es que Alfonso de Borja, nada más coronarse con el Triregnum, destapó sus ocultas pretensiones. Primero de todo, aumentó su influencia en la curia, nombrando como cardenales a 2 sobrinos, Luis Juan y Rodrigo. Este último es Rodrigo Borja, el futuro Papa Alejandro VI. Durante sus poco más de 3 años de papado, Calixto III colmó a su sobrino Rodrigo de cargos y prebendas. Cardenal diácono de San Nicolás in Carcere, notario apostólico, gobernador de la Marca de Ancona y el más importante, vicecanciller de la Iglesia romana, el más alto funcionario de la Iglesia, aquel que examinaba, ratificaba y cobraba toda bula, demanda o impuesto.
En definitiva, un lucrativo cargo que le permitió atesorar una gran fortuna con la que perpetuar el linaje Borja, ya italianizado como Borgia. Calixto III además nombró a su sobrino Pedro Luis como gonfaloniero capitán general de la Iglesia, regalándole además el ducado de Spoleto y la Sabina, un feudo que enajenó a la Santa Sede en favor de su propia familia. Estaba claro que Calixto III se había sobrepasado. Pronto, los Orsini se rebelaron contra el flagrante nepotismo papal, iniciando una guerra de baja intensidad en la Romaña y las calles de Roma que dejaron centenares de fallecidos. A pesar de ello, Calixto III no se amilanó a la hora de aumentar el poder seglar de los Borgia. La ocasión vino a raíz un 27 de junio de 1458, con el fallecimiento de Alfonso de Nápoles, quien legó el reino a su sucesor bastardo, Fernando. Calixto III envió al sur de Italia a su sobrino y gonfaloniero Pedro Luis, con la esperanza de que, manejando bien sus cartas, quizá pudiera aspirar a coronarse como rey de Nápoles, el primer rey Borgia, una estrategia que veremos más adelante Rodrigo Borgia intentó replicar para con su hijo César. Pero Calixto III no pudo completar sus ambiciosos planes, pues falleció el 6 de agosto de este mismo año 1458. Sin el poder papal, el clan Borgia se deshizo. En el incierto periodo de interregno, los Orsini se encargaron de cobrar cuentas atrasadas a aquellos advenedizos valencianos. Pedro Luis intentó resistir en el castillo de San Angelo, defendiendo a capa y espada su cargo de capitán general de la Iglesia. Pero su primo Rodrigo le convenció para que desistiera. Los Borgia en 3 años habían multiplicado su influencia en Italia. Ahora tocaba situarse en segunda fila, ser pacientes, tejer alianzas y esperar el momento idóneo para tomar de nuevo el papado. Pedro Luis aceptó, marchando de Roma disfrazado como un simple soldado, una treta que no le impidió ser ajusticiado a traición por los Orsini. El poder Borgia menguó, cierto, pero Rodrigo, ya poseedor de una considerable fortuna, medró con maestría para mantener la vicecancillería, sabedor que aún era muy joven para ser investido como papa. Para cuando llegara su momento, necesitaba de muchos familiares, hijos, primos y sobrinos a los que colocar en la Iglesia y en el ámbito seglar. Su primogénito Pedro Luis, bautizado así en honor de su fallecido primo, nació hacia el año 1468 y fue investido años más tarde como duque de Gandía, un favor de los reyes católicos como agradecimiento por ser el portador de la bula que les dispensó de su consanguinidad y que por tanto legitimó su matrimonio y descendencia. Más tarde, de la misma madre de Pedro Luis, desconocida, nacieron 2 hijas, Jerónima e Isabel, 2 mujeres que mantuvieron un perfil bajo durante el auge de los Borgia. Y mientras mantenía esta relación, en un año indeterminado conoció a una muchacha llamada Vanozza, hija de un pintor de la cual el vicecanciller cayó profundamente enamorado. En 1474 vino a este mundo el primer fruto de la relación, Juan, el segundogénito de Rodrigo Borgia. Un año más tarde nació César, y en 1480 y 81 nacieron Lucrecia y Giuffre, el célebre clan Borgia. El nombre de César no fue elegido al azar, en una familia donde siempre se repetían los mismos nombres, como Rodrigo, Pedro Luis o Giuffre. Rodrigo Borgia, sabedor que se aproximaba su tiempo para regir los designios de Roma, siempre que podía enseñaba un árbol genealógico diseñado por Calixto III, con el que pretendió legitimar a su sobrino Pedro Luis en el trono de Nápoles, un intento de encumbrar el más que modesto origen de los Borja. Según la entelequia diseñada por el difunto papa, los Borgia provenían de Pedro de Atarés, un noble valenciano del siglo XI, entroncado con Ramiro, el primer rey de Aragón. Más aún, Calixto III remontaba el origen de los Borja en el mismísimo Julio César,
quien parece ser que dejó descendencia en sus tiempos como cuestor de la Hispania Ulterior. Más allá de estas fantasías, lo cierto es que Rodrigo Borgia era hijo de Jufré de Borja Llansol Escrivá, un noble segundón originario de Játiva. César vivió su primera infancia en unos tiempos difíciles. La conjura de los Pazzi sacudió toda Italia. Lorenzo de Medici, en venganza por la muerte de su hermano Giuliano, cargó contra el Papa Sixto VI, quien a su vez le excomulgó y solicitó la ayuda de Ferrante de Nápoles para marchar sobre la República de Florencia. Los soldados napolitanos, claro está, no eran gratis. Rodrigo Borgia, uno de los más acaudalados magnates de toda Italia, sufragó parte de la campaña pontificia, quedándose en prenda los castillos de Civita Castellana y Nepi, dos bastiones más a añadir a las cada vez más numerosas posesiones de los Borgia. Rodrigo Borgia lo tenía todo planeado. Su primogénito Pedro Luis, como duque de Gandía, hizo carrera a la península junto a Fernando II de Aragón, casándose con María Enríquez de Luna, prima de este mismo rey. Juan, el primer hijo nacido de su relación con Vanoza, sería en un futuro no muy lejano cuando alcanzara el papado, gonfaloniero capitán general de la Iglesia. Lucrecia sería una perfecta moneda de intercambio para emparentar con alguna noble casa italiana, mismo destino reservado para Giuffre. En cuanto a César, estaba claro que su futuro estaba destinado a la Iglesia, el continuador de sus magníficos planes. Con solo 6 años de edad recibió el cargo de protonotario apostólico, al que siguieron las prebendas de canónigo de Valencia, paborde de Albal, arcediano de Játiva, párroco de Gandía, tesorero de Cartagena y canónigo de Lérida. A todo esto, Rodrigo Borgia, por aquello de mantener las formas, dispuso que su amante Vanoza se casara con un seguido de hombres que a cambio de una holgada vida consintieran en que su esposa fuera la amante del principal cardenal de la Iglesia. Es por ello que en las calles de Roma era conocida como la Cardenala. Sus hijos debían ser educados en un ambiente más refinado. Es por este motivo que el vicecanciller de la Santa Sede dispuso que César, Lucrecia y Giuffre se criaran en Montegiordano, residencia de su prima segunda Adriana de Milá, casada con Ludovico Orsini, familia con la cual el Papa quería amistarse para contrarrestar la cada vez más importancia de los Colonna y los de la Rovere. No en vano, el actual Papa Sixto VI pertenecía a esta misma familia. Recordamos, por su parte, que los Orsini fueron los principales instigadores de la cacería contra los Borja una vez falleció Calixto III. Así era el intrincado y cínico juego de alianzas y contraalianzas en la Italia del siglo XV y XVI. En 1484, cuando nuestro protagonista contaba con 9 años de edad, falleció Sixto VI, el Papa de la Rovere, tras 13 largos años de gobierno. Era el momento de Rodrigo Borgia. Contaba con 53 años de edad, la plenitud de la vida según Aristóteles. El vicecanciller, a pesar de sus excesos en el lecho y la mesa, se mantenía en forma, pues gustaba de cazar, danzar y fornicar como un joven. Con suerte mantendría un papado de al menos de 20 años que le permitiría establecer las bases de la futura dinastía Borgia. Pero enfrente tenía al joven cardenal Giuliano de la Rovere, sobrino de Sixto VI, un hombre también en extremo ambicioso que no estuvo dispuesto a permitir el ascenso de un nuevo pontífice Borgia. Fue un tenso cónclave. El castillo de San Angelo fue ocupado por Caterina Sforza, casada con Girolamo Riario, sobrino del difunto Papa Sixto VI, y que ostentaba el cargo de capitán general de la Iglesia y señor de Forlì.
Caterina, una mujer de armas tomar, incluso en este momento estaba embarazada de 7 meses, se asentó en la fortaleza papal, apuntando los cañones hacia el mismo lugar del cónclave. Un serio aviso para el futuro sumo pontífice, quien debería respetar sus derechos sobre el señorío de Forlì. Tal y como establecía el protocolo, los 32 cardenales con derecho a voto se encerraron en dependencias vaticanas, con habitaciones compartidas y sin posibilidad de comunicarse con el exterior, con el fin de evitar los bochornosos cónclaves de 1268 y 1292, que duraron 34 y 27 meses respectivamente. Desde entonces quedó estipulado que si a partir del tercer día no había acuerdo, los electores comerían una vez al día, y si llegaban al quinto, a base de pan y agua hasta que hubiera consenso. Pronto comenzaron las negociaciones sotto voce, mientras se firmaban las tradicionales Capitulio Conclavis, vanas promesas de que el futuro papa contaría con el consejo del colegio cardenalicio, lanzaría una inminente cruzada con el fin de recuperar Constantinopla y juraría defender a la Iglesia de cualquier ataque seclar. Fueron 4 días de tensas negociaciones. Muy a su pesar, Rodrigo Borgia se dio cuenta que esta vez no iba a ser. El cardenal veneciano Marco Barbo, pacificador de la Guerra del Sale, contaba con muchos apoyos en los 21 cardenales italianos, de un total de 32. Los votos estaban divididos entre Barbo, Borgia y de la Rovere, muy joven con 41 años para ser elegido papa. Finalmente, Borgia y de la Rovere llegaron a un acuerdo. Escogerían un papa de transición. El más achacoso era el cardenal Battista Cibo, que aun y contar con 52 años de edad estaba mortificado por severos ataques de gota. En virtud de este pacto, Rodrigo conservaría la vicecancillería, mientras que de la Rovere se encargaría de los asuntos exteriores del Vaticano y mantendría sus 9 obispados. Además, su hermano Giovanni de la Rovere sería nombrado prefecto de Roma. El capitán general de la Iglesia continuaría perteneciendo al inútil Girolamo Riario, esposo de Caterina Sforza, pareja que mantendría su señorío sobre Forlì e Imola. En el siguiente cónclave, quiera Dios de aquí a poco, Rodrigo Borgia y Giuliano de la Rovere se volverían a ver las caras. Battista Cibo, exultante, tomó el nombre de Inocencio, el octavo en la historia de la Iglesia, en honor a Inocencio VII, quien trató de paliar el cisma entre Occidente y Oriente, así como de Inocencio VI, uno de los muchos papas que prohibió la acumulación de cargos y el nepotismo. Y en honor a ello, Inocencio VIII no se abstuvo a la hora de colmar de cargos a sus muchos hijos y sobrinos, en especial a su primogénito Francesqueto. El nuevo papa además mostró una codicia fuera de lo común, creando inútiles cargos que rebosaron sus propias arcas. A pesar del crónico mal estado de salud del papa, tuvo las suficientes fuerzas para iniciar una guerra que marcaría la política italiana de las siguientes décadas. Desde 1282, año en que Carlos de Anjou fue ungido como rey de Nápoles y Sicilia, cada 29 de julio llegaba al Vaticano un caballo blanco cargado de 60.000 ducados, el tributo anual que pagaba el rey de Nápoles por ser beneficiario de este reino, ya que nominalmente pertenecía a la Iglesia. Esta tradición era conocida como chinea, debido a la raza del caballo originario de Hackney, en español es conocida como acanea. Pues bien, este 1485, el primer año de papado de Inocencio VIII, la chinea no se presentó en Roma. Ferrante de Aragona, así era conocido en Italia el rey napolitano, no estuvo dispuesto a pagar ni un ducado más a la corrupta Iglesia. Esta cantidad de dinero era vital para el mantenimiento de la Santa Sede. Recordamos, 60.000 ducados. Para hacernos una idea, Rodrigo Borgia, uno de los más ricos hombres de Italia, con todas sus rentas eclesiásticas, llegaba a los 30.000 ducados anuales.
Inocencio VIII de inmediato excomulgó al rey de Nápoles, provocando la marcha de los ejércitos de Nápoles, comandados por el heredero Alfonso de Aragón hacia el mismo Lacio. El rey Trastámara lideró una liga compuesta por Milán, Florencia y la Casa Orsini, mientras que el Papa contó con el apoyo de Génova, Venecia y Francia, cuyo rey Carlos VIII vio una oportunidad de oro para recuperar el codiciado trono de Nápoles. Pero los estados pontificios perdieron en la batalla de Monteorio. Inocencio VIII y Ferrante de Aragona llegaron a un acuerdo por el cual le retiraría la excomunión y respetaría los derechos a perpetuidad de los Trastámara napolitanos. A cambio, Ferrante se comprometió a pagar la chinea, con los debidos retrasos, aunque el año siguiente, con todo descaro, volvió a dejar impagado el impuesto. Rodrigo Borgia y Giuliano della Rovere tomaron buena nota de lo que había pasado. Los ejércitos pontificios eran una caricatura comparados con los modernos ejércitos profesionales. Con la claudicación ante el rey de Nápoles, la Santa Iglesia había sido ridiculizada. Cualquier señor seglar podría enviar un ejército y llegar hasta las mismas puertas de Roma. Llegamos al año 1488, cuando nuestro protagonista contaba con 13 años de edad. En este año falleció en extrañas circunstancias en Roma su medio hermano, Pedro Luis Borgia, el primogénito de Rodrigo Borgia. El vicecanciller clamó contra los Orsini, a quienes acusó de estar detrás de la eliminación de su hijo. Sin pruebas, Borgia no tuvo más remedio que reestructurar sus planes de futuro. Su hijo Juan, hermano mayor de César, heredaría el ducado de Gandía, además de las baronías de Llombai y Chela, casándose con María Enríquez de Luna, la viuda de Pedro Luis, ya que el matrimonio no se había consumado. A pesar de este nuevo organigrama, Rodrigo Borgia mantuvo su esquema para que algún día César escalara hasta lo más alto de la Santa Sede. A tal efecto, envió a su hijo a estudiar Derecho Civil y Canónico a la Universidad de Perusa, para en 1491 completar su formación en la de Pisa. Este mismo año recibió de manos de los reyes de Aragón y Castilla los arciprestazgos de Guipúzcoa y Valdonsella, mientras que Inocencio VIII le intituló como obispo de Pamplona, curiosamente, la tierra donde decenas de años más tarde murió. ...1492 fue un gran año para la cristiandad. El 31 de enero se celebró en Roma la toma de Granada por parte de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, futuros reyes católicos. Inocencio VIII encargó los festejos a su vicecanciller Rodrigo Borgia, quien sorprendió al pueblo romano con una corrida de toros en la Plaza Navona, evento donde participó con gran éxito nuestro protagonista, lanceando un toro a caballo. Pronto el pueblo de Roma comenzó a asombrarse de la gallardía y arrojo de aquel apuesto y caballeroso hijo del cardenal Borgia. 3 meses más tarde, en virtud del acuerdo con el Imperio Otomano por el cual el Papa se hacía custodio de Cem, un príncipe turco, el sultán Bayezid II envió a Roma la lanza del destino, el arma que utilizó el soldado longino para atravesar a Cristo mientras sufría en la cruz. Y el colofón para la familia Borgia. Un 25 de julio de 1492 falleció Inocencio VIII, tras 8 años de papado. Como era tradición, las calles de Roma se tiñeron de rojo, al mismo tiempo que los Orsini, los Colonna, los Sabelli y demás familias se acercaban a la eterna ciudad con sus ejércitos, con el objetivo de recordar al cónclave el respeto que se les debía. Durante los 11 días de interregno fallecieron 200 personas en las calles de Roma,
una ciudad, por cierto, como dato anecdótico, que contaba con 70.000 habitantes. El 6 de agosto comenzó el cónclave. Esta vez sí, Rodrigo Borgia fue con todo. Era mucho más rico que 8 años atrás, y además disponía de la baza de Giuffre y Lucrecia para estrechar lazos familiares con otras familias. César estaba descartado, pues haría carrera en la Iglesia. En este cónclave se presentaron 23 cardenales. Para ser elegido papa se necesitaba al menos de 2/3 de los votos, esto es 14 confirmaciones. Los favoritos, además del propio Rodrigo, eran Ascanio Maria Sforza, muy joven no obstante para el cargo, ya que contaba con 37 años de edad. El tercero en discordia era Giuliano della Rovere, quien gozaba del apoyo de Francia y Nápoles. Rodrigo no disponía de patrocinios internacionales, más allá del ambiguo respaldo de los reyes de Aragón y Castilla, pero gozaba de mucha influencia gracias a sus 37 años ocupando la vicecancillería, un cargo además que le había enriquecido hasta tener dinero para poder comprar a todos los cardenales allí presentes. Y así sucedió. En tan solo 5 días de cónclave, Borgia puso suficiente dinero sobre la mesa para ganarse el papado. Prometió la vicecancillería a Ascanio Sforza, además de la entrega del castillo de Nepi, el palacio de la Cancillería Vecchia, la que había sido hasta entonces su residencia, y el obispado de Erlau, con una renta de 10.000 ducados anuales. Al cardenal Orsini le regaló las fortificaciones de Monticelli y Soriano, además del nombramiento como legado papal en las Marcas y el obispado de Cartagena, con 5.000 ducados anuales de renta. Para el purpurado Sabelli, la chivita castellana y la mitra episcopal de Mallorca. El cardenal Pallavicini recibió la de Pamplona. Por último, al camarlengo Rafael Sansone Riario le concedió el palacio de la Piazza Navona y una renta de 4.000 ducados anuales. Y su mayor enemigo, Giuliano della Rovere, le concedió el dominio de Ostia, el mayor puerto de Roma, así como el legado pontificio en Aviñón, además de otras muchas prebendas. En total, según algunos historiadores, se calcula que el Papa Borgia invirtió unos 400.000 ducados para conseguir la tiara papal. Un 11 de agosto, Rodrigo Borgia fue solemnemente investido como 214º Papa de la Iglesia de Roma. Tras coronarse con el Triregnum y lucir su flamante Annulus Piscatoris, Rodrigo eligió su nombre pontificio. Alejandro, el sexto, en honor al tercer Alejandro, aquel que complacido vio arrodillado al emperador Federico Barbarroja postrado a sus pies después de la batalla de Leignano. Este es el mismo Alejandro que condenó a Enrique II de Inglaterra por la muerte de Tomás de Canterbury. 20 días tardó Alejandro VI en otorgar a su hijo César nuevas prebendas que le reportaron grandes beneficios. Le adjudicó los ingresos de la abadía de Valdigna, además de transferirle el arzobispado de Valencia, con unas rentas de 16.000 ducados anuales. Un año más tarde, el Papa Borgia comenzó a regalar y vender capelos cardenalicios. El primer beneficiado fue el mismo César, convirtiéndose de esta manera en uno de los más jóvenes cardenales de la historia. Otro agraciado fue Alejandro Farnesio, un noble italiano de segunda fila que recibió esta merced en virtud de ser hermano del amante del Papa, la bella Julia Farnesio. Mientras tanto, todo el mundo en Italia se estaba preparando para una guerra de consecuencias imprevisibles. El asunto de Nápoles aún cojeaba, un territorio en disputa entre la Casa Trastámara de Nápoles, Fernando II de Aragón y el rey francés Carlos VIII. Nominalmente, el reino de Nápoles era propiedad de la Santa Sede, amparándose los sucesivos papas en un supuesto documento que se remontaba a más de 1000 años atrás, cuando el emperador Constantino otorgó este territorio al Papa Silvestre.
La mecha prendió a raíz del Ducado de Milán, dependiente del Sacro Imperio. En este territorio existía una extraña diarquía. En Pavía estaba sentada la corte del legítimo heredero, Gian Galeazzo Sforza, un muchacho apático que no había consumado su matrimonio con Isabel de Aragona, hija del heredero al trono de Nápoles. El poder efectivo lo ejercía su tío, Ludovico el Moro, casado con la ambiciosa Beatriz d'Este, pareja que a principios de 1493 dio a luz a Maximiliano, un niño al que pretendieron aupar al trono de Milán por delante del débil Gian Galeazzo. Isabel de Aragona no estuvo dispuesta a ello y sondeó al reino de Nápoles para pedir ayuda militar en caso de un enfrentamiento intestino. Mismo caso que sucedió con Ludovico, quien planteó a Carlos VIII la posibilidad de abrir Milán para que el ejército francés se hiciera con Nápoles. Y en medio de todo este embrollo se encontraba el Papa Alejandro VI, quien planeó una doble alianza con Nápoles y Milán. A principios de 1493 se celebró la boda entre Lucrezia Borgia y Giovanni Sforza, señor de Pesaro. Un año más tarde, en mayo de 1494, haría lo propio el menor del clan Borgia, Giuffre, quien se casó con Sancha de Aragona, hija del futuro Alfonso II de Aragona, una mujer de armas tomar y con un fuerte carisma y poder de seducción. Este último fue un matrimonio de lo más peculiar. Sancha era 3 años mayor que su esposo, es decir, tenían 16 y 13 años respectivamente cuando contrajeron nupcias. Sancha se instaló en Roma y pronto su belleza y exuberancia fue alabada por todos. Toda una mujer hecha y derecha comparada con su adolescente esposo, quien muy pronto comenzó a dar muestras de su homosexualidad. Sancha satisfizo sus necesidades con otros hombres. Meses más tarde mantuvo relaciones con sus 2 cuñados, Juan y César Borgia. Pero esto fue más adelante. Centrémonos ahora en la Guerra Italiana, también conocida como Guerra del Yeso. En previsión de una eventual invasión francesa, el Papa reforzó el castillo de San Angelo, encargando las obras al maestro arquitecto Antonio Sangallo, quien dotó a la fortaleza papal de nuevas defensas pensadas para soportar los envites de la moderna artillería francesa. Llegamos al 1494. A principios de este año murió Ferrante de Aragona, heredando el trono su hijo Alfonso II. A principios de abril llegaron noticias desde Lyon, lugar donde Carlos VIII concentró a sus tropas. Ni más ni menos que 30.000 hombres, 140 piezas de asedio y artillería y 200 bombardas. Un ejército de dimensiones no vistas en Italia desde tiempos de Aníbal el Púnico. Carlos VIII revistió su campaña con un noble y a la vez tramposo objetivo. Aseguró a los 4 vientos que su meta final era lanzar un ataque contra el Imperio Otomano, y para ello necesitaba un territorio marítimo, evidentemente el Reino de Nápoles. Para mayor consternación del Papa, Ludovico Sforza recibió con todos los honores en Milán a Carlos VIII. Es más, acompañando al rey francés se encontraba el archienemigo de Alejandro VI, Giuliano della Rovere, quien unos meses antes había escapado de Italia tras ser desalojado de la fortaleza de Ostia, plaza que el Papa le había cedido a cambio de su investidura. Della Rovere, además, se había encargado de propagar el rumor de que el Papa Alejandro VI, con el último fin de mantener su papado, había pedido ayuda al infiel otomano. La puerta de Italia ya había sido abierta. Ahora Alejandro VI debería obrar con precisión para mantener a capa y espada su preciado papado, en peligro por las ambiciones del cardenal Della Rovere. El ejército francés penetró sin oposición en territorio italiano.
entrando incluso en olor de multitudes en la ciudad de Florencia. La República andaba revuelta, pues 12 días antes de la entrada del rey francés, un radical dominico había expulsado a los Medici del que había sido su feudo durante los últimos decenios. Hablamos de Girolamo Savonarola, quien como máxima autoridad florentina rindió homenaje a Carlos VIII. Los franceses no bromeaban. En Rapallo, cerca de Génova, se registró una cruenta batalla que dejó miles de fallecidos. Un 25 de diciembre de 1494, las tropas francas bloquearon los puertos de Civitavecchia y Ostia, ayudados por los condotieros Próspero Colonna y Gentile Orsini, este último a traición, pues era el capitán de los ejércitos de Nápoles. El Papa no disponía de ejército alguno para defender en Roma, y cualquier acto de resistencia sería en vano. Tan solo quedaba escuchar las propuestas del rey francés. Un 31 de diciembre de 1494, Carlos VIII entró en Roma, pasando por los arcos consagrados a los antiguos emperadores Domiciano, Diocleciano, Claudio y Marco Aurelio. El rey francés se alojó en el Palazzo de San Marco, pidiendo de inmediato que el Papa entregase el castillo de San Angelo, lugar donde se encontraba atrincherado el sumo pontífice con su familia y 200 hombres de armas, entre sus fieles estradiotes, de origen albano y guerreros valencianos. El Papa rechazó esta demanda, pues el castillo de San Angelo no podía ser entregado mientras estuviera en su interior el sumo pontífice, tal y como era el caso. Intentó dar largas al rey francés, asegurando que crearía una comisión para estudiar el asunto. Alejandro VI confiaba en la prudencia de Carlos VIII, Rex Christianissimus, un título que orgullosamente ostentaba la Casa Real Francesa desde tiempos del primer rey Clodoveo. Pero el monarca francés redobló sus exigencias, amenazando a la residencia papal con 36 de sus cañones, destacando sobre todos ellos una monstruosidad conocida como Le Diable, un cañón de grandes dimensiones. Finalmente, Alejandro VI claudicó y recibió a Carlos VIII, rey que desoyó los consejos del cardenal de la Rovere para que forzara un nuevo cónclave y expulsara a los advenedizos Borgia. La reconciliación se consagró el 17 de enero de 1495, con una gran misa en la plaza de San Pedro, frente a 20.000 soldados franceses. 10 días más tarde, Carlos VIII marchó con la bendición papal a Nápoles, y con un buen acuerdo bajo el brazo, pues consiguió el cardenalato para el obispo de Saint-Malo, Guillaume Brisonnet, y su pariente Felipe de Luxemburgo. Además, como garante de la neutralidad papal, Carlos VIII retuvo el control de Civitavecchia y su puerto, transfiriendo de nuevo el control de Ostia al cardenal de la Rovere, quien también fue restituido de sus rentas y el cargo de legado pontifical en Aviñón. César Borgia fue nombrado como legado papal en la campaña napolitana. En realidad era un rehén, una baza que podría esgrimir el rey francés en caso de una ulterior traición del Papa. Así pues, nuestro protagonista, ya de 20 años, marchó rumbo a Nápoles, en apariencia como reo de Carlos VIII, pero la realidad es que su verdadera misión era evaluar desde dentro el ejército francés. Su padre, Alejandro VI, desde el primer día que marcharon los franceses de Roma, ya comenzó a pergeñar su venganza contra el insolente rey jorobado. Sucedió en Velletri, antigua capital de los Volscos. César ya había recabado suficientes datos como para pasar informes fidedignos al Papa. Su misión había acabado. Ya no tenía sentido permanecer ni un día más en las filas de aquel insolente ejército. César se las ingenió para huir de sus captores, galopando hacia Tívoli, plaza gobernada por su pariente Rodrigo de Borja Jansol. Una vez recuperado de tan fatigosa marcha, César se estableció en Spoleto, ciudad de la que era gobernador,
situándose al mando de la Roca Albornoziana, una magnífica fortaleza construida a mediados del siglo XIV por el cardenal español Gil Álvarez de Albornoz. Allí César reorganizó las fuerzas leales a la casa Borgia, en espera de lo que sucediera en Nápoles. Y lo que aconteció fue lo que todo el mundo esperaba. Carlos VIII penetró en el sur de Italia sin resistencia alguna. Alfonso II abdicó en favor de su hijo Ferrante II, un muchacho de 26 años que tuvo los arrestos de retar al rey de Francia a un duelo personal que dirimiera la contienda. Pero más allá de estas bravatas, no había nada que hacer. Un 20 de febrero de 1495, Ferrante II huyó al islote de Ischia, jurando a los napolitanos que en breve regresaría. 2 días más tarde, Carlos VIII realizó su entrada triunfal en Nápoles, alojándose en el Castel Capuano, la antigua residencia de los reyes angevinos. Carlos VIII celebró grandes banquetes en honor de tan solemne conquista, sin apenas bajas registradas en el bando francés. Como era de esperar, Carlos se olvidó de la teórica causa real de la campaña, establecer una cabeza de puente para conquistar Constantinopla. Según narran las fuentes, los 30.000 soldados franceses camparon a sus anchas por Nápoles, cobrándose el botín que les había sido negado en la campaña, ya que apenas sí se les permitieron puntuales saqueos. Los napolitanos comenzaron a tomarse la justicia por su mano, hasta que un inesperado actor entró en el tablero, finiquitando de un plumazo la aventura del rey francés. Hablamos de la pudendagra, enfermedad conocida en la época como el mal francés o el mal napolitano, según desde qué trinchera se maldijera su nombre. En resumen, la sífilis, un mal que llenaba de pústulas al enfermo, mortificando sus articulaciones y provocando la caída de los dientes, para terminar muriendo en medio de grandes dolores. Nobles, plebeyos, mujeres de alta alcurnia, soldados y rufianes. La sífilis se cebó en el sur de Italia con todos los estamentos sociales. Carlos VIII, alarmado, intentó acelerar su nombramiento como rey de Nápoles, ofreciendo a Ferrante II una gran cantidad de dinero que orgullosamente el monarca exiliado rechazó. El rey francés puso 150.000 escudos a disposición del Papa Borgia para que le legitimara su nueva conquista. Una propuesta que, como siempre sucedía con los temas peliagudos, el astuto valenciano contestó con largas, asegurando que debía formar una comisión para estudiar el caso. Y es que Alejandro VI, en secreto, había organizado su vendetta contra el insolente rey francés. El 31 de marzo de 1495 se presentó la Liga Santa, una alianza proyectada por Alejandro VI que incluía a Venecia, Siena, Mantua y el Ducado de Milán, ahora en contra del rey francés Carlos VIII. A esta unión también se adhirieron el emperador Maximiliano y los reyes católicos, también estos últimos con intereses de anexionarse el reino de Nápoles. La Liga Santa nació con el objetivo de aunar fuerzas contra el Imperio Otomano. Vemos otra mascarada que se esgrimió para expulsar a los franceses de territorio italiano. Carlos VIII, desde Nápoles, asfixiado por la sífilis y con cada vez más revueltas populares en su contra, comprendió que su aventura napolitana había acabado. Ahora la cuestión era escoger cómo escapar. Si marchaba a pie, debería llegar a los Apeninos septentrionales antes de otoño. Si no lo lograba, encontraría el paso cerrado por las nieves. A estas prisas, el rey francés supo de la preparación de un ejército enemigo, conformado por 1.000 jinetes, 5.000 piqueros mantuanos y 2.000 lanceros milaneses, bajo mando de Francisco de Gonzaga, marqués de Mantua, uno de los más capaces condotieros de toda Italia. Si Carlos VIII pretendía escapar por mar, el panorama aún era peor.
pues además de las galeras venecianas, 60 naves habían zarpado desde Cartagena y Alicante rumbo a Calabria, una flota al mando del conde de Palamós, Galcerán de Requesens. Estas 60 naves estaban copadas por 6.000 peones y 700 jinetes, al mando de un veterano general distinguido en el sitio de Tájara y Loja, con las exitosas tomas de Illora y Montefrío en su haber y la captura del sultán Boabdil. Hablamos del gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba. Ante la avalancha que se le venía encima, Carlos VIII huyó a toda prisa de Nápoles, deshaciendo el camino recorrido. El ejército francés fue interceptado el 6 de julio de 1495 en la conocida como Batalla de Fornovo, una contienda que terminó en empate técnico, pues los italianos perdieron a 2.000 soldados y los franceses a 1.000, pero que supuso un total desastre a causa de la pérdida de todo el botín recaudado durante la campaña. Cuentan las crónicas que el rey francés lloró y se revolcó por el suelo al saber de la pérdida de su tesoro. Más aún, desde el sur, veía cómo su dorado reino de Nápoles se deshacía con las intrépidas conquistas del gran capitán, quien ya había tomado en nombre de Castilla y Aragón las plazas de Bagneza, Calana, Esquilache, Muro y Sibaris. A enemigo que huye, puente de plata. Alejandro VI permitió el libre tránsito del desmoralizado ejército francés por los estados pontificios. En octubre de 1495, Carlos VIII llegó a Grenoble con el único contento de haber dejado guarniciones francesas en Nápoles, Tarento, Ostia y Atela. Precisamente Alejandro VI dispuso que su hijo, el cardenal César Borgia, asistiese en calidad de legado pontificio a la campaña de Gonzalo Fernández de Córdoba. En Atela, César Borgia fue testigo del gran ingenio militar desplegado por el comandante castellano, quien se ganó su sobrenombre de Gran Capitán gracias a esta formidable acción militar. El comandante de la Santa Liga, Francesco Gonzaga, llevaba 32 días asediando sin éxito la fortificación de Atela, custodiada por 5.000 soldados al servicio del rey de Francia, liderados por el conde de Montpensier. Atela estaba protegida por unas gruesas murallas y 2 cauces de agua que impedían el asalto de la fortaleza. Ferrante II de Nápoles y Francesco Gonzaga aseguraron al militar español que era imposible tomar la plaza. Pero Fernández de Córdoba posó su aquilina y quijotesca mirada en 2 molinos, protegidos por piqueros suizos y ballesteros gascones. Allí estaba la clave del éxito. Si conseguían expugnar los molinos, los franceses no dispondrían de agua ni harina con la que alimentarse. No hizo falta que participaran las tropas aliadas de la Santa Liga. Fernández de Córdoba, tras dejar a centenares de soldados como guarnición, se trajo a Atela lo más selecto de su ejército, fieros y veteranos hombres de armas curtidos en la toma de Granada. 1.000 hombres de a pie y 400 jinetes, que reescribieron la historia militar, la novedosa formación de combate en tercio. El comandante español dispuso una primera fila compuesta por roderos, protegidos en segunda fila por piqueros, y detrás de ellos los temibles arcabuceros, mientras eran protegidos en los flancos por 70 lanzas castellanas. La caballería ligera se quedó en reserva. Al grito de Cierra, Santiago y España, los feroces soldados corrieron a los molinos. Los piqueros suizos, cuerpo de élite del momento, fue arrollado por los roderos, quienes inutilizaron sus largas picas, mientras los ágiles infantes españoles pincharon en pantorrillas, muslos y toda parte del cuerpo donde no hubiera protección. Los piqueros suizos supervivientes huyeron, prestos a refugiarse en la fortaleza de Atela,
Pero ahí estaba la caballería ligera, quien como un rayo cabalgó hasta masacrar a los suidizos helvéticos. Era el momento de dejar bien alto el honor de la pesada caballería francesa. Los jinetes francos, muchos de ellos de origen noble, salieron en tromba de Atela para encontrarse con un muro de piqueros y arcabuceros que pincharon y descerrajaron a tiros a la orgullosa caballería francesa. Jinetes que no tuvieron más remedio que regresar con el rabo bajo las piernas al interior de la fortaleza. César Borgia observó atónito cómo aquellos soldados habían conseguido tamaña increíble victoria, al mando de un comandante al que seguirían hasta el mismo infierno, si hiciera falta. Gonzalo Fernández de Córdoba recibió las felicitaciones del Marqués de Mantua y el rey Ferrante de Aragón, así como la aclamación de todos los soldados aliados presentes, quienes corearon el apodo por el cual ha pasado a la historia, el Gran Capitán. De un plumazo había hecho añicos la estrategia militar medieval, demostrando que la caballería pesada era inútil en espacios cerrados, amén de certificar la inutilidad de los ballesteros. Pudiera ser que este fue el episodio que inspiró a César Borgia para abandonar la carrera eclesiástica y dedicarse a las armas. Lo que sí sabemos seguro es que 10 años más tarde se volverían a encontrar en circunstancias muy diferentes. El Gran Capitán fue el hombre que puso fin a los sueños de César Borgia. Pero de momento su puesto estaba en la Iglesia. Como cardenal nunca podría comandar ejércitos ni saborear las mieles del éxito militar. ¿Por qué había tenido que nacer el segundo? Un 10 de agosto de 1496, día de San Lorenzo, Alejandro VI engalanó Roma para el acto que encumbraría a Juan Borgia, hermano mayor de César, como gonfaloniero capitán general de la Iglesia. Nuestro protagonista tuvo que asistir humillado al desfile de su hermano, conocido por su licencioso modo de vida, un hecho que no le impidió ser aclamado por el pueblo romano mientras paseaba con su imponente caballo de guerra. César, acorde a su rango cardenalicio, iba montado sobre una triste mula. Además de ello, su cuñada Sancha de Aragón, esposa de Jouffrey, cayó rendida a los encantos del flamante general. Recordamos que meses antes, Sancha también había sido amante de César. Alejandro VI tenía una misión concreta destinada para su hijo mayor: capturar en nombre de la Iglesia las fortalezas de los Orsini. Un 24 de diciembre de 1496, Juan Borgia salió de Roma junto al duque de Urbino, Guidobaldo de Montefeltro, el verdadero líder militar de la campaña, pues Juan Borgia era un neófito en cuestiones castrenses. Pronto cayeron sin resistencia las fortalezas de Sacrofano, Galeria, Formelo, Campagnano, Anguilara y Cerveteri, enviando el duque de Gandía a Roma solemnes misivas, donde se congraciaba de su brillante ingenio militar. Pero el Papa Alejandro VI no atendió las cartas que paralelamente le enviaba el duque de Urbino. Los Orsini habían abandonado estas fortalezas con el fin de que los ejércitos papales se dividieran, dejando guarnición en cada plaza conquistada. Tal y como esperaba el duque de Urbino, el grueso de las fuerzas Orsini les esperaba en Bracciano, una de las fortalezas más inexpugnables en toda Italia, asentada sobre una colina con 5 altos torreones que la custodiaban. Juan Borgia se encontraba ante el primer envite serio en su corta carrera militar. Desoyendo los consejos de su Estado Mayor, puso bajo sitio a Bracciano, congratulándose de haber tomado en una rápida acción el burgo de la ciudad. Recordamos que era invierno, la peor temporada para iniciar una guerra. El duque de Urbino advirtió a Juan Borgia que sus hombres pasaban frío y estaban constantemente expuestos a la lluvia, consejos que con disgusto rechazaba el engreído gonfaloniero.
Pero pronto Juan Borgia supo de la venida del condottiero Vitellozzo Vitelli, ahora aliado de los Orsini, acompañado de 1000 hombres. Temeroso de ser atrapado en una pinza, Juan Borgia levantó el cerco, plantando su ejército en los llanos de Soriano nel Cimino, lugar donde fue emboscado por las tropas de Vitellozzo. El hijo del Papa, sabedor de la novedosa táctica de Gonzalo Fernández de Córdoba, intentó aplicarla sin éxito alguno, pues sus hombres no habían sido instruidos en la formación de combate en tercio. Como resultado, 600 soldados pontificios cayeron, además de la captura del duque de Urbino. Juan Borgia cobardemente huyó a uña de caballo hacia Roma. Alejandro VI escuchó los lamentos de su hijo. El fracaso era debido a la inoperancia del duque de Urbino. El Papa Borgia no tuvo más remedio que pactar con los Orsini, devolviéndoles todas las fortalezas conquistadas, excepto las de Anguillara y Cerveteri. El Papa Borgia pronto tuvo la oportunidad de enviar a su hijo a una especie de clase maestra, destinando al inepto Juan Borgia al servicio del gran capitán. El general español aceptó los 20.000 ducados papales, cumpliendo con éxito la misión de desalojar de la fortaleza de Ostia a Menaldo Guerra, un pirata vizcaíno que luchaba bajo bandera francesa. El 9 de marzo, el gran capitán hizo su entrada triunfal en Roma, siendo recibido solemnemente por el Papa, quien le otorgó la Rosa de Oro y el estoque bendito. Según narran las crónicas, el Papa reprochó al gran capitán la poca estima con que le trataban los reyes católicos, a lo que el aguerrido español, sin pelos en la lengua, le recriminó lo siguiente: más le valiera no poner a la Iglesia en peligro con sus escándalos, profanando las cosas sagradas, teniendo con tanta publicidad cerca de sí y con tanto favor a sus hijos, y que le requería que reformase su persona, su casa y su corte, para bien de la cristiandad. A pesar de este desplante que ensombreció el acto, Alejandro VI se congratuló por el éxito de sus planes. Ya había desalojado a un puñado de enemigos de la Romaña, pasando sus posesiones de nuevo al control efectivo de los estados pontificios, o mejor dicho, a la casa Borgia, pues incluyó una cláusula por la cual transfería a perpetuidad a su hijo Juan Borgia y a sus descendientes las plazas de Benevento, Terracina y Pontecorvo. Paralelamente, Alejandro VI, sabedor del aumento de su influencia en Italia, dispuso la anulación del matrimonio de Lucrecia con Giovanni Sforza, familia en claro declive y que había traicionado al Papa con la vergonzosa apertura de puertas al ejército de Carlos VIII. El 27 de marzo de 1497, Giovanni Sforza, señor de Pesaro, huyó a uña de caballo de Roma, asegurando a Ludovico el Moro, cabeza de familia, que los Borgia pretendían acabar con su vida a través del emponzoñamiento de una hostia consagrada. Alejandro VI negoció con el cardenal Ascanio Sforza el divorcio, pero Giovanni Sforza se negó, acusando a Lucrecia de mantener relaciones carnales con su mismo hermano César. Esta es la principal fuente que afirma tan escandaloso asunto, uno de los episodios más repetidos en diversas producciones audiovisuales y novelas de tinte sensacionalista. El divorcio se llevó a cabo, alegando los abogados pontificios la causa de impotencia nullave copula carnali conjunctione, es decir, el matrimonio no se había consumado por una impotencia que a regañadientes tuvo que aceptar Giovanni Sforza. El tribunal, eso sí, pasó por alto el avanzado estado de gestación de Lucrecia, quien en el convento de San Sixto dio a luz a una criatura, posiblemente de un sirviente del Papa llamado Pedro Calderón, que unos días después apareció flotando sin vida en el Tíber. La leyenda negra asevera que Giovanni Borgia, así se llamó el ilegítimo hijo de Lucrecia, era fruto de la tórrida relación entre César y su hermana, o más escandaloso aún, hijo del mismo Papa Alejandro.
Sea como fuere, el Papa tenía previsto un cambio de alianzas en el complicado tablero político italiano. Ferrante II de Nápoles había fallecido joven, recayendo el trono en su tío Federico I. Alejandro VI se avino a legitimar al nuevo rey napolitano a cambio de que Lucrecia emparentara con la Casa de Nápoles, casándose con Alfonso de Aragón, hijo ilegítimo de Alfonso II, un apuesto muchacho de edad similar a Lucrecia, y lo más importante, el segundo en la sucesión al trono napolitano. César marchó como legado pontificio a la coronación de Federico I de Nápoles, un viaje desgraciado, donde, según narran las crónicas, contrajo el mal francés, la sífilis, una enfermedad que le mortificó durante toda su vida. Gaspar Torrella, médico personal del Papa, probó métodos contra la nueva enfermedad. Dedicó su Tractatus cum Consilis contra Pudendagram seum Orbium Gallicum a su ilustre paciente César Borgia, con estas palabras: Nadie puede poner en duda lo mucho que a ti, César Borgia, te debe el género humano, pues en tu tiempo y por tu causa, la enfermedad que todos consideraban incurable, no solo es ahora conocida en su esencia, sino también en el modo de su curación. Por este conocimiento, precisamente, los infectados confiarán y tendrán buena esperanza. A pesar de estas buenas palabras, lo cierto es que César nunca sanó definitivamente. El galeno Torrella probó todos los métodos posibles, aplicando baños calientes e incluso una especie de sauna portátil que pensaba eliminaría los malos humores. Nuestro protagonista sufrió durante toda su vida un intenso dolor de articulaciones y pústulas que le brotaban por todo el cuerpo, sobre todo con virulentos eczemas que le deformaron la cara. Es por ello que César, a partir de que contrajo la sífilis, casi siempre se mostraba en público con una máscara de cuero. Con máscara o sin ella, tras la coronación de Federico I de Nápoles, César regresó a Roma. Todo sucedió en una calurosa noche de mediados de junio de 1497. Bannoccia Catanei organizó un banquete nocturno junto a sus hijos, su esposo Messer Catanei y demás allegados de la familia Borgia. Entre grandes carcajadas, el gonfaloniero Juan Borgia contó con todo lujo de detalle su última ocurrencia. Tras un encontronazo con el cardenal Federico Sanseverino, reunió a un pequeño escuadrón de la Guardia Pontificia y penetró en la casa del prelado, ahorcando en público a uno de sus mayordomos. Todos los allí presentes palidecieron. Juan de Borgia ya había dado muestras de su baja moral durante su estancia en Barcelona, recibiendo incluso una severa amonestación del Papa Alejandro. Conforme a su rango de capitán general de la Iglesia, no podía ir aplicando justicia a su libre arbitrio. Los Borgia ya eran suficiente odiados como para encima cosechar más enemigos. Al terminar la velada, de madrugada, Juan abandonó la residencia de su madre, acompañado por su hermano César y su primo Juan de Borja y Ansol. En un momento determinado, el gonfaloniero se separó de sus familiares. De bien seguro continuaría la fiesta en cualquier prostíbulo o taberna de mala muerte. Llegó el día 15 de junio y el primogénito Borgia no apareció. A la hora nona, Alejandro movilizó a la Guardia Pontificia y sus estradiotes, buscando a Juan por todos los rincones de Roma. Un día más tarde apareció en el fondo del Tíber, cerca del antiguo puente de Nerón, acuchillado y con la bolsa de dinero intacta. Con la ausencia del primogénito, de bien seguro, el Papa Alejandro VI designaría a César Borgia como nuevo capitán general de la Iglesia. Pero para ello debería abandonar su condición cardenalicia, un asunto espinoso, pues en los cerca de 1500 años de historia de la Iglesia romana, nunca ningún cardenal había renunciado a su cargo. En el siguiente capítulo narraremos cómo se resolvió esta difícil situación.